Bienvenidos a un nuevo cuento del Mundial de Cuentos, donde estamos leyendo relatos de autores de los países clasificados al Mundial de Fútbol. En esta ocasión vamos a leer el cuento Guindillas Scotch Bonnet del autor de Ghana, Ni Ajikwei Parks. Traducción de Ángeles Jurado Quintana. Mbaki cocinaba. Los susurros del aceite y las especias orientales se extendían por el cuadrado claustrofóbico de su estudio, mutando los simples olores en aromas elaborados. Todas sus comidas se construían sobre la piedra angular del pollo, que revolvía en una gama de líquidos y polvos sazonadores escogidos según su estado de ánimo. Aquel día solo marinó un puñado de dados de pechuga en una mezcla de vinagre y mostaza. Los cubrió con semillas de comino y los dejó borbotear en una sartén llena de aceite de girasol sobre la cocina eléctrica de 2 placas. Mientras encendía el aparato de música y cantaba Ain't Nobody's Business de Billie Holiday, el pollo y las semillas de comino parecían sisear sonidos de protesta al freírse. Así cocinaba su madre, con música y un movimiento sin fin. Proyectaba la melodía en todas las direcciones, interpretando coros juguetones con su voz lisa, mientras mantenía a sus 3 chicos a raya con gesto fiel. Mbaki era el mediano. Como era 8 años mayor que su hermano más pequeño, Tambu, ejerció de hija sustituta mientras sus padres buscaban otro niño. Cuando Tambu llegó, sus padres aceptaron que no tendrían niñas, pero para entonces Mbaki ya se había convertido en el mejor amigo de su madre. De niño, pasó horas en la cocina, engordando con las historias y la comida de su progenitora. Ella no tenía costumbre de medir cantidades y a menudo improvisaba, así que no era raro que sintiera la necesidad de añadir un ingrediente de última hora 5 minutos antes de que un plato estuviera listo para ser servido. Llamaba a cocinar hacer familia, puesto que mantenía que no podías criar a 2 niños de la misma manera o esperar que fueran iguales, incluso aunque se tratara de gemelos. Cuando Mbaki abandonó su hogar para estudiar en Londres, su madre le regaló una bolsa con sus ingredientes favoritos: polvo de gambas secas, chiles molidos, semillas de comino machacadas, cúrcuma y una mixtura especial de especias que elaboró ella misma mezclando cacahuetes, chiles y algunas hojas que cultivaba en casa. Lo hizo porque estaba convencida de que él perecería sin suficiente pimienta y especias en su dieta. ¿Acaso no usaban los ingleses solamente sal y esa pimienta no pimienta? Su paquete no llegó a atravesar las aduanas. La entrada de bienes perecederos no se permitía en Reino Unido sin un certificado. Sin embargo, Mbaki pronto encontró tiendas que vendían los condimentos que necesitaba. Además, adaptó su vida para encajar en los estrechos confines de los espacios en los que podía permitirse vivir. Se mudó desde la residencia de estudiantes a un bloque de estudios con baños comunitarios y sin espíritu de comunidad. De hecho, conocía mejor al cartero que a sus vecinos. Disponía de 4 estudios en cada una de las 4 plantas, pero solo había hablado con 5 personas en los 3 años que llevaba allí. No era por no intentarlo, pero muchos de sus vecinos tenían horarios raros, y 2 en particular lo ignoraban deliberadamente. En consecuencia, encogió su personalidad para encajar en las dimensiones de su habitación y modificó su forma de cocinar para excluir los braseros grandilocuentes de su madre. Algunas tardes, en la cocina y cantando con Billie Holiday a volumen moderado, volvía a hacer familia. Mbaki llenó a medias su fregadero con agua y arrojó en él 2 zanahorias, un pimiento verde, un puño de brócoli y 3 guindillas. Peló cuidadosamente una cebolla y había comenzado a trocearla cuando percibió el sonido. Era un grito agudo que duró unos 20 segundos antes de que mutara en un nombre: Charles. Se trataba de la pareja del estudio de al lado, un dúo ciclista con gafas que parecían tan inofensivo como las nubes aisladas en un día de sol. Los que simulaban mirar a través de él
cada vez que intentaba decirles hola. 3 veces al día, antes del trabajo, tras el trabajo y justo después de la 1 de la madrugada, cuando su sueño empezaba a acomodarse a un dulce ritmo, su carnal sirena saltaba. Charles entraba en escena 2 segundos más tarde, con sus gruñidos en re menor, logrando que Bucky imaginara sus lentes rotas tras cabalgar hasta caer, igual que en un rodeo, el toro salvaje de su lujuria. Terminó de trocear las cebollas y lanzó la masa finamente cortada en daditos en el sartén con el pollo. Le satisfizo ver que comenzaba a parecerse a una foto del libro de cocina. Seccionó las zanahorias después, seguidas del pimiento, deteniéndose apenas para dejar escapar una risa mientras recordaba que la primera vez que escuchó los gritos salió corriendo para prestar su ayuda. Fue al llegar a la puerta del estudio cuando se dio cuenta de que aquellos alaridos eran el estribillo de una canción de placer. Le hizo gracia entonces, pero cuando se dio cuenta de que no se trataba de un caso aislado, le empezó a chirriar. No eran solo los gritos lo que le molestaban. Eran minuciosos. 10 minutos después de cada coro de gritos y gruñidos, empezaba una ópera sostenida de gemidos que evolucionaba en un crescendo. En lo más profundo de la noche, Bucky daba vueltas y más vueltas en la cama y rugía de frustración hasta que se callaban. Lo extraño era que los otros ocupantes de su bloque se quejaban a veces de lo alto que se escuchaba su música, pero jamás los gritos del estudio 9, que para empezar eran los que provocaban que él subiera el volumen. Incluso el ruso pelirrojo que vivía al otro lado de la pareja chillona en el estudio 10 sostenía que jamás había escuchado ruidos por la noche. Negó vigorosamente con la cabeza cuando Bucky persistió y le interrogó sobre las mañanas. La negación del hombre le provocó un ataque de paranoia. ¿Acaso se imaginaba cosas? Sabía que una pareja había en el estudio 9. Lo averiguó porque el cartero le dijo que se habían negado 2 veces a firmar por sus paquetes. Primero fue un hombre, después una mujer. ¿Cómo podía ser que nadie más escuchara los gritos? 2. No planeó investigar. Se encontró el cartero en la puerta una mañana y recogió el correo. Después de apartar lo que le pertenecía, revolvió el resto para comprobar los nombres de los ocupantes del estudio 9. Todo se dirigía a Charles Bell. Quizá la mujer que gritaba no vivía allí, pero él la había visto, estaba seguro. Había divisado su bicicleta azul de 3 marchas y su casco púrpura, adornado con una pegatina contra el cáncer de mama. Tenía los ojitos perspicaces de un ratón. Siempre llevaba sudaderas marrones o grises y no lucía maquillaje. Envolvía su pelo en una bufanda azul bajo su casco. Se la había encontrado por las mañanas cuando él se dirigía al baño a dejar caer los primeros misiles del día. La había observado a su regreso algunas tardes, con un bolso Waitrose colgado del manillar de su bicicleta, y seguro que la había escuchado aquella noche, o al menos así lo creía. Finalmente, llegó a aceptar las quejas continuas de los vecinos sobre su música. Incluso empezó a convencerse de que estaba imaginando los gritos. Su observación subrepticia del estudio 9 y sus misterios agonizaba cuando Bucky se tropezó con Charles sacando la basura. Él remontaba las escaleras cochambrosas desde los contenedores gemelos cuando Bucky descendía. Al sol de la mañana, Bucky distinguió el parche de calvicie en la cabellera marrón de Charles. Entonces le lanzó un hola rápido, mirándole directamente a los ojos. Pero el hombre pasó por su lado como si su piel oscura fuera transparente y reapareció un momento más tarde pedaleando en su bicicleta hacia la carretera. Bucky meneó la cabeza y volvió a su habitación. No era alguien que atribuyera automáticamente el comportamiento de la gente a los prejuicios, pero Bucky intuía una malicia paternalista en el silencio de Charles. Quiso gritar "Zombie" en su cabeza, y se empequeñecería rápidamente a lo lejos. Zombie era una palabra ga que aprendió de un amigo ganés de la universidad que significaba como dentro de la vagina de tu madre, aunque no se traducía bien así. Ningún insulto lo hace en realidad. Bucky no era de los que ajustaba cuentas físicamente.
Sintió su pecho luchando para romper los límites de su piel. No era como si Charles fuera sordo o idiota. Bucky recordaba claramente la dolorosa experiencia de oírle cantar una noche y le había visto decir hola a otros vecinos. Todavía echando humo, Bucky se sentó tras su portátil para completar un trabajo de diseño gráfico freelance. Trabajaba como supervisor de imprenta y había telefonado para avisar de que estaba enfermo. Después se instaló en su aislamiento habitual. Últimamente había llegado a la conclusión de que a los 32 años era demasiado mayor para asustarse por la perspectiva de que lo despidieran. Aunque se había acostumbrado al dinero estable y la rutina, estaba excesivamente cualificado para su puesto. No era lo suficientemente aventurero como para marcharse por su propia iniciativa, pero que le despidieran podía estimularle a hacer algo que realmente quisiera hacer, como fotografía o algo parecido. De todas formas, había llegado a la conclusión de que no había nada que ganar sonriendo en silencio ante instrucciones inútiles de terceros, cuando conocías una manera más eficiente de completar una tarea. Y esta nueva filosofía daba a Bucky una nueva fuerza que resultó ser una ventaja. Dijo a todos sus colegas exactamente lo que pensaba, sin morderse la lengua, y paradójicamente estaba a punto de ascender. Empezaba a aplicar un efecto artístico al logo que estaba creando en su ordenador cuando se paró de repente. Inclinó la cabeza a su izquierda como si estuviera pensando su propio cerebro y se alzó. El acto de ponerse en pie le pareció decisivo. Guardó su trabajo y cogió las llaves para no quedarse fuera sin ellas. En unos segundos estaba de vuelta junto a los contenedores de basura, abriendo enfebrecido la bolsa que Charles había depositado allí un cuarto de hora antes. Plegando su labio superior contra la nariz en un vano intento de filtrar los olores de la vida de una semana, Bucky dejó atrás las cáscaras de huevos rotos, el pan mohoso, los platos de aluminio con fideos de Singapur a medio comer y las migas rígidas de pizza antes de dar con el primero. Lo levantó cautelosamente con la mano izquierda y lo colocó en un muro bajo junto a los grandes contenedores. Se dio la vuelta y escudriñó la hilera de casas prósperas en su calle, maravillándose de cómo su edificio, empobrecido como él mismo, encajaba entre ellas como el embutido oprimido entre finas rebanadas de pan de centeno. Bucky hizo 3 respiraciones profundas y regresó a su tarea. Después de 9 minutos de trabajo tenía la prueba: 21 condones arrugados y cargados de esperma en la pared. Evidencia forense de que no se estaba volviendo loco. 3. Bucky no pensó en su encuentro con Charles junto a los contenedores en días, pero ahora Charles había dejado una nota en su puerta pidiéndole que mantuviera su música baja. La confirmaba Vera. Viniendo de una pareja que nunca le había devuelto el saludo, le hizo mear como un sartén de aceite caliente. ¡Qué descaro! Subió el volumen de Billie Holiday desafiante y regresó al fregadero. Rebanó las 3 guindillas y las echó a la sartén, buscando después un trozo de pollo a medio hacer para probarlo. Estaba caliente y sabroso. Dejó que el dedo permaneciera en su boca hasta que sintió que la guindilla empezaba a quemarle la lengua. Bucky recordó a su padre diciéndole, cuando era niño, que se lavara siempre las manos después de tocarlas. Son guindillas traicioneras. Maduran en colores alegres, rojo, naranja, amarillo y verde pálido, pero queman como magma fresco. Cualquier contacto prolongado con sus retorcidos cuerpos ovalados imprime un claro mensaje de fuego en la piel. Siendo un niño rebelde, no había prestado atención a las advertencias. Recolectaba de manera regular las guindillas para su padre en el jardín pequeño junto a la ventana de la cocina, y entonces corría a jugar fútbol en el gran parque arenoso justo fuera de la valla fronteriza de su casa, recortada en madera de encina. La comprensión le golpeó un día. En forma de un balón de fútbol confeccionado con viejos calcetines y bolsas desechadas de polietileno. El proyectil voló directamente desde el pie descalzo de su amigo Kamau y se aplastó contra su ojo izquierdo. Instintivamente empezó a frotarse el ojo. Se quedó helado cuando el picante de la guindilla echó raíces en él y comenzó a gritar.
Tras mantener bajo el grifo fuera de su casa para aclararle los ojos, su padre fue tan magnánimo como para permitirle terminar de llorar antes de regañarle y azotarle por el acto desobediente que condujo a su accidente. Bucky se acordaba de la extraña mezcla de furia y preocupación que guió cada golpe del brazo paterno antes de que la palma de la mano del hombre transfiriera un eco percutor de dolor desde su espalda a su ojo lloroso. Se sacó el dedo de la boca y extendió la mano instintivamente para lavarse las manos, pero su fregadero todavía rebosaba ingredientes de su plato. Bucky suspiró y salió de la habitación para lavarse las manos en el baño comunitario en el pasillo. Su cuarto tenía apenas 2 cuerpos en diagonal y a veces lo hacía sentir como una bola de plata en una máquina de paintball lanzada de pared en pared. Su ducha estaba en una esquina, un armario en otra, había encajado un estante de libros en la tercera y el fregadero de la cocina en la cuarta. Con tan poco espacio, Bucky daba una gran importancia al silencio cuando lo necesitaba. El corredor era como otro país para él. Sus baldosas de color marrón y crema parecían amenazas frías para sus pies descalzos. Bucky se había vuelto cómodo en su aislamiento. Se reía de sus propios chistes, olvidaba llamar a sus padres, escuchaba canciones una y otra vez para describir sus letras y hablaba consigo mismo. Redactaba su lista de la compra manteniendo conversaciones en Swahili con su nevera. Dentro de su habitación todo estaba bien, pero una vez en el pasillo no podía hablar solo. Se consideraba raro. 4. La puerta del baño se abrió para dejar salir a su vecina. Vera se envolvía en una toalla de color crema y se secaba las manos mojadas en los costados. Frunció el ceño cuando lo vio. En un arrebato surrealista él pudo imaginar cómo, para su propia sorpresa, los bigotes de roedor crecían en su cara. Sus ojos ratoniles se dilataban y parecían estupefactos sin las gafas. Ella anduvo alrededor de él a la manera en que los peatones esquivan la mierda del perro abandonada en plena calle y se escurrió por la puerta abierta del estudio 9. Los baños se escondían debajo de la escalera que conducía al primer piso y no tenían calefacción. Parecían diseñados conscientemente para evitar que alguien se quedara demasiado tiempo en ellos. Bucky se lavó las manos y volvió a su apartamento. Un momento después oyó un ruido sordo fuera y se agachó para investigar a través de su mirilla. Enmarcado en ella estaba Charles, con el torso desnudo, entrando al baño. 8 minutos después, justo cuando Bucky drenaba su fregadero, comenzaron los gemidos. Su mente matemática comenzó a zumbar. Eran personas meticulosas. Sus vidas seguían un patrón. Había una rutina. Si visitaban el baño después de los primeros gritos, lo harían de nuevo. Bucky abrió su puerta y estudió su provisión de guindillas. Le quedaban 2 en un paquete pequeño, con una etiqueta que ponía producto de Kenia. Satisfecho, terminó de cocinar. Se sirvió un gran parte del pollo y las verduras salteadas que había preparado y lo comió todo acompañado con rebanadas de pan integral. Mantuvo una sonrisa torcida en su rostro el resto de la noche. Leyó, escuchó a Billie Holiday y se durmió. Justo después de la medianoche se despertó y abrió de nuevo su nevera. Extrajo una guindilla de sus profundidades iluminadas, la cortó en 2 y portó ese pequeño regalo de África Oriental al inodoro. Usando las 2 mitades como esponjas, limpió los grifos a fondo. Después, Bucky regresó a su hogar, notando que todavía flotaba en el aire el olor de la última comida que había degustado. Se lavó las manos y se durmió. Lo despertó un grito agudo que se convirtió en un nombre a la 1 y 2 de la madrugada. Dio la vuelta a su almohada y volvió a dormirse con una sonrisa. 10 minutos más tarde, se despertó sobresaltado por un lamento como nunca antes había escuchado. Fue un coro parejo cantado por 2 voces, una a 2 octavas por debajo de la otra, una en re menor, la otra en re mayor. Esta vez no le cupo la menor duda de que la canción no era de placer.